Bueno, hoy en base vamos a hacer una integral por cambio de variable. Ya la dimos la de integral por partes y ahora vamos a ver este otro método para calcular integrales. Cuando vamos a calcular una integral por cambio de variable, normalmente el cambio de variable nos lo dicen, porque es difícil de ver cuál es el que sería el cambio de variable óptimo. Por lo tanto, en este ejercicio tenemos que calcular la integral de e elevado a x dividido entre 1 menos e elevado a 2x. Diferencial de x siempre. No es inmediata, como es lógico. Y además aparece un 1 elevado a x que siempre mosquea un poco. Nos dicen que apliquemos el cambio de variable e elevado a x igual a t. ¿Cómo se hace este cambio de variable? Siempre que nos den un cambio de variable, lo primero que vamos a hacer es derivar. ¿Vale? Entonces derivamos porque tenemos que buscar. Ya podemos sustituir e elevado a x, lo sustituimos por t, nos tiene que dar toda la integral en función de t y tenemos que un diferencial de x. Y no sabemos por qué lo podemos sustituir. Por lo tanto vamos a derivar aquí. Derivamos, esto es muy sencillo. Derivamos a ambos lados. La derivada de e elevado a x es elevado a x, no hay más. Entonces nos queda e elevado a x diferencial de x. Espérate que me ha quedado aquí una x muy grande. Y la derivada de t es 1. Por lo tanto nos queda diferencial de t. Entonces, si nos fijamos que ya tenemos el diferencial de x, vamos a sustituir de forma que podamos saber cuánto vale el diferencial de x. Por lo tanto, si dejamos solo diferencial de x, nos queda diferencial de x, sea lo mismo, el e elevado a x pasa dividiendo, diferencial de t partido e elevado a x. Pero es que nuestro cambio de variable no podemos dejar otro e elevado a x. Nosotros queremos que desaparezcan los e elevado a x. Sabemos que e elevado a x vale t. Por lo tanto, sería diferencial de t partido t. Muy sencillo, ¿verdad? Ya sabemos cuánto vale el diferencial de x. Sabemos cuánto vale e elevado a x. Pero nos falta e elevado a 2x. ¿Cuánto vale eso? Primero, sabemos que, vamos a escribirlo aquí, e elevado a 2x es lo mismo que e elevado a x al cuadrado. Porque si os acordáis, una potencia elevada a otra era la multiplicación de las dos potencias. Pero esto es lo mismo que e elevado a x por e elevado a x. ¿Vale? Hasta ahí lo habéis entendido, ¿verdad? Pues entonces, nosotros queremos llegar de e elevado a x a e elevado a 2x. Como hemos dicho, era multiplicar por otro e elevado a x. Por lo tanto, si queremos saber cuánto vale esto, multiplicamos a ambos lados para que la igualdad no varíe por e elevado a x. Entonces multiplicamos por aquí e elevado a x, por aquí e elevado a x. Y por aquí también por e elevado a x. Uy, perdón, una flecha. Entonces, si empezamos a sustituir, sabemos que e elevado a x vale t. Y que esto es e elevado a x. Pues ya lo tenemos. E elevado a 2x vale t cuadrado. Uy, se me ha ido la flecha. E elevado a 2x vale t cuadrado. Podéis verlo más sencillo, pero bueno, esto es igualdad a igualdad. Para que lo veáis paso por paso. Pero podéis haberos dado cuenta de que esto era t cuadrado antes. Entonces, una vez que tenemos ya todas las cosas para sustituir, vamos a sustituir. A ver qué integral nos queda, si es más fácil o si el cambio de variable nos engaña al profesor y no vale un duro. Entonces, hacemos la integral. E elevado a x vale t. E elevado a x vale t cuadrado. Y diferencial de x vale diferencial de t partido t. Y ahora aquí queda lo que siempre nos gusta, que es simplificar. Porque tenemos una t aquí arriba y una t aquí abajo. Por lo tanto, se nos va. Y eso siempre está bien. Entonces tenemos arriba 1 partido 1 menos t cuadrado diferencial t. Y esto casi es una integral inmediata. Porque aquí nos faltaría un t, ¿verdad? Un 2t nos faltaría para que fuera inmediata, pero no es inmediata. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descomponer esta fracción en fracciones simples. Vamos a ver que nos quedan dos integrales súper sencillas y ya tendremos cuánto vale esta integral. Que si veis el resultado parece muy difícil, pero haciéndola paso a paso es muy simple. Borro y seguimos, ¿vale? Bueno, pues vamos a eso, ¿no? Vamos a descomponer en fracciones simples. Recuerdo rápidamente. Buscamos cómo descomponer esto en algo más sencillo. Buscamos la solución y buscamos los coeficientes a y b que cumplan esta descomposición. Por lo tanto, buscamos la solución de lo de abajo, es decir, igualamos a 0, porque tenemos que 1 menos t cuadrado es igual a 0, t cuadrado igual a 1, por lo tanto, t es igual a la raíz
raíz de 1, que es igual a más 1 y a menos 1. Importante eso, ¿eh? Siempre tenemos dos soluciones y no podemos olvidar de ninguna. Por lo tanto, la descomposición quedaría tal cual, con la solución 1 y con la solución menos 1. ¿Vale? Entonces, operamos en cruz, identificamos coeficientes, como siempre hacemos. A por 1 más t nos quedaría A más AT, multiplicando simplemente. Y B por 1 menos t nos quedaría más B menos BT. Y abajo nos quedaría la multiplicación, que sería, lógicamente, 1 menos t cuadrado. Identificamos coeficientes. Voy a borrar aquí un poquillo para que quede más claro. Y con la t tenemos A menos B. Por lo tanto, A menos B es igual. Aquí no tenemos t, por lo tanto, 0. A más B, independiente. 1, que es el término independiente aquí. Por lo tanto, 1. Y aquí sacamos que A es igual a 1 menos B. Entonces sacamos que 1 menos B es igual a 0. Y por lo tanto, B, el 1 pasa como menos 1. Y menos B menos B menos 2B va subiendo menos 1. Menos 2, menos 1 menos 2, que es igual que 1 medio. Entonces, sabemos que B vale 1 medio. Si tenemos aquí, nos queda 1 menos 1 medio, nos queda 1 medio. Por lo tanto, tanto A como B vale 1 medio. Por lo tanto, esta descomposición nos quedaría 1 partido 2, 1 menos t, más 1 partido 2, 1 más t. Después veremos que una propiedad de las integrales es que la integral de todo esto, como se puede descomponer en 2, será la suma de estas dos integrales. Por lo tanto, nos quedará una integral muy sencilla. Borro y vamos a ello. Bueno, entonces lo dicho, hemos descompuesto esta fracción en estas dos fracciones simples. Por lo tanto, la propiedad que he dicho antes de las integrales, la integral de la suma de dos fracciones, es la integral de la suma de las integrales. Perdón. Entonces, como tenemos esta constante, 1 medio la saco fuera para simplificar los cálculos. Y ahora aquí tenemos una integral inmediata, aquí sí, porque tenemos aquí una función y aquí va la derivada, porque la derivada de t es 1. Pero aquí está el detalle, aquí hay un menos t, aquí realmente tenemos que tener un menos 1. Tenemos lo contrario, nos falta un menos. Por lo tanto, la integral de esta inmediata no será logaritmo de 1 menos t, será menos logaritmo de 1 menos t. Por lo tanto, 1 medio por el menos logaritmo de 1 menos t y más esta, si es inmediata, aquí no hay menos nada. En valor absoluto, siempre en valor absoluto. Esto siempre en valor absoluto. Entonces aquí tenemos la integral si inmediata de 1 más t y la derivada de t es 1. Por lo tanto, esto sí es logaritmo, 1 medio del logaritmo de 1 más t. Todos mis paréntesis y los valores absolutos son iguales a los míos, pero bueno, que son estos de valor absoluto y estos son paréntesis, ¿vale? Y estos son corchetes, que sí los diferencio un poco más. Entonces, ahora, después de borrar un poco el dedo, que es muy guardo siempre, tenemos esto y siempre, nunca se nos puede olvidar, la constante de integración. ¿Qué hacemos ahora? Nos queda un paso muy tonto, pero que muchas veces a mí se me ha olvidado, que es que hemos hecho un cambio de variable, que e elevado a x es igual a t. Vamos a deshacerlo. Donde tenemos t, pues ponemos e elevado a x, y donde volvemos a tener t, volvemos a poner e elevado a x. Y ya está. Esta es nuestra solución. Podemos simplificar un poco más, ponerla más bonito, pero vamos, básicamente esta es nuestra solución. Espero que lo hayáis entendido. Si tenéis dudas, volveremos a hacer más ejercicios de integrales por cambio de variable. Y bueno, preguntad vuestras dudas aquí abajo y lo que queráis, ¿vale? Nos vemos en la próxima.